Soy pro-palestino y sí, me alegra la caída de Al-Assad, dicen unos. También soy pro-palestino y pienso que lo sucedido en Siria perjudica la lucha palestina, dicen otros. ¿Cómo se entiende esta aparentemente inexplicable contradicción, más teniendo en cuenta que esa dualidad de opiniones también está presente entre los propios palestinos? ¿Una de las dos posturas está totalmente errada? ¿Ambas tienen algo de razón? ¿Qué impacto tendrá en verdad la nueva realidad siria en el futuro de Palestina? Interrogantes que abordaremos en los siguientes minutos y en muy buena compañía. Ahí les va. Desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad, los movimientos solidarios con la causa palestina, tanto conformados por palestinos como por personas de otras nacionalidades, debaten y en bastantes ocasiones se enfrentan verbalmente con dureza sobre si lo ocurrido en Siria debe celebrarse o lamentarse. Y ambos dicen tener muy buenos argumentos para mantener sus respectivas posturas. Pero más allá de las sutilezas y complejidades del tema, que abordaremos en unos minutos, a grandes rasgos, ¿lo sucedido en Siria beneficia o perjudica a la lucha por la liberación palestina? Bueno, efectivamente sí, es una pésima noticia para el eje de la resistencia. No solo pierde un integrante en sí mismo, sino que pierde el corazón logístico y de conexión de todas las fuerzas de resistencia, ¿no? Salvo Yemen, que está desconectado. Entonces, yo creo que la mayoría del pueblo palestino sabe y es consciente de esta mala noticia que perjudica a la causa palestina y regional, de descolonización regional, porque esto es un esquema de lucha regional con un epicentro en Palestina. Sin embargo, en redes sociales habrán visto muchísimas cuentas con la banderita palestina celebrando la caída de Al-Assad, tanto o más que si fuera la caída de Netanyahu. Y mucho ojo, porque no es un fenómeno adscrito solamente a las redes sociales, para nada. Puede haber algunos palestinos que por ignorancia o por buena voluntad lo que desean ingenuamente es la libertad a otros pueblos de la región y que eso a lo mejor acaba ayudando también a la libertad del pueblo palestino. Bueno, yo creo que la visión es completamente distorsionada. No se trata de lo que ha ocurrido en Siria sea la libertad del pueblo sirio, ni mucho menos, que es la entrada del ejército Al-Qaeda. Y segundo elemento, hay un punto de ingenuidad porque hay que entender que la libertad de los pueblos de la región pasa siempre en primer lugar, indefectiblemente, por la libertad del pueblo palestino. Como comentábamos antes, estamos ante un asunto repleto de complejidades y sutilezas. Los diversos grupos palestinos, como la Autoridad Palestina o Hamás, entre otros, reaccionaron en estos días señalando que respetaban y celebraban las decisiones del pueblo sirio, mientras ambas se muestran confiadas en que las nuevas autoridades sirias continuarán el rol histórico del país en su apoyo a Palestina. Apoyo que, con sus más y sus menos, se remonta a la década de 1960, cuando el propio pueblo palestino retoma la lucha tras la catástrofe de 1948. Es cuando el pueblo palestino comienza su propia resistencia, cuando comienza a estar dentro de la agenda de los países árabes de alrededor y, por tanto, también dentro del Estado sirio. Y además coincide ese momento de la insurgencia palestina en los 60 con la toma del poder en Siria de un grupo de militares, entre los cuales estaba Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad. En ese grupo de militares, en un primer momento se le da libertad a las fuerzas de resistencia palestina para atacar al ocupante israelí en la tierra palestina desde Siria, pero pronto viene la catástrofe de la guerra del 67 y ya sabemos la ocupación del Sinaí egipcio por Israel, la ocupación del Golán sirio por parte de Israel, la ocupación de toda Cisjordania y Gaza por el invasor israelí, y a partir de ahí la agenda palestina empieza a desear ser controlada por todas las potencias de la región, especialmente por los países árabes, también por Egipto de Gamal Abdel Nasser y por supuesto por Siria, por ese conjunto de militares que gobernaban Siria. Así, las victorias israelíes en la Guerra de los 6 días en 1967 y la del Yom Kippur en 1973, sumado a las divisiones y enfrentamientos entre las diversas facciones de los movimientos de liberación palestinos,
debilitaron la unidad de los países árabes respecto a la causa de Palestina, y Siria no fue la excepción, menos tras ver ocupado parte de su territorio por parte del Estado de Israel y seguidamente entrar en una fase de enfriamiento en su hasta entonces hostilidad de alta temperatura con Tel Aviv. Además, después el acuerdo de Siria en 1974 con respecto al Golán y, digamos, la desescalación de la guerra con Israel hizo que ya no se permitieran ataques desde suelo sirio por parte de las fuerzas palestinas contra Israel. Es decir, el gobierno sirio ya, en este caso ya Hafez al-Assad, ya era el líder de Siria, ya impidió cualquier ataque contra Israel. Y luego, pues, tras la expulsión, por ejemplo, de Jordania, de las fuerzas palestinas en el 73, fíjate que es algo muy representativo que los palestinos eligen instalarse en Líbano, no en Siria. Sin embargo, tras la muerte de Hafez al-Assad y la llegada al poder de su hijo Bashar, se puso fin a casi 30 años de tensión, cuando no de hostilidad y hasta puntuales enfrentamientos abiertos entre diversas facciones de la resistencia palestina y Siria. Pero esta nueva etapa de distensión no duraría mucho. A partir de 2005, él comienza a restaurar unas relaciones con las resistencias regionales, especialmente con Hezbollah en Líbano, también con Irán. Comienza esa creación de ese pequeño tejido de la resistencia regional contra el colonialismo regional en Oriente Medio, pero a partir de ahí comienza la llamada Primavera Árabe, en 2011, y lo que ocurre ahí es que, claro, fueron aprovechadas esas protestas de más apertura, más democracia, también dentro de Siria, para crearle la deseada guerra y destrucción al Estado sirio, que ya digo que estaba en la agenda de Estados Unidos primero o de Francia 100 años atrás cuando colonizó la región. Como ven, la relación entre los gobiernos de al-Assad, padre e hijo, con las diversas ramas de la resistencia palestina han sido de un constante acercamiento y alejamiento. De tal manera que, por ejemplo, en la década pasada las relaciones entre Damasco y Hamás fueron tensas y distantes, mientras otras varias facciones, como el izquierdista Frente Popular para la Liberación de Palestina, encontraron en Siria un hogar. Pero en geopolítica en general y en Asia Occidental en particular, siempre hay que alejar un poco el foco para enfocar mejor. En este caso, los primeros beneficiarios, por supuesto, son Israel, Estados Unidos, Europa, en lo que ha ocurrido en Siria, pero los segundos beneficiarios son esas dinastías, esos regímenes, Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, que están deseosos de invertir, de conseguir zonas de influencia, como el esquema de Libia. Libia es el mejor ejemplo de un país semidestruido, en el cual las facciones que luchan entre ellas todas están al servicio de Occidente, ninguna cuestiona ni el colonialismo en Oriente Medio, Norte de África, ni por supuesto al régimen israelí, y unas y otras lo que luchan es por esferas de influencia, contratos de Emiratos, de Qatar, de Turquía, de Egipto, etc. Eso es lo que yo creo que vamos a ver lamentablemente durante un largo periodo en Siria. Como era de esperar, tratar de entender las diferentes posturas respecto a la caída de al-Assad desde el punto de vista de cómo afectará a Palestina requiere de un amplio repaso histórico, político y geopolítico, y ni siquiera con todo eso es fácil dar una respuesta simple. Pero si sumamos al análisis del pasado lo que hemos visto en Siria en el primer par de semanas tras la salida de al-Assad, la respuesta se vuelve más clara. Porque las nuevas autoridades sirias no han dado muestra de ser más democráticas que las anteriores, más bien todo lo contrario. Y no solo eso, además, han cedido más territorio sirio todavía a las fuerzas israelíes sin disparar ni un tiro en respuesta. Se han dejado bombardear por Tel Aviv sin rechistar y a pesar de eso, han subrayado que no ven a sus vecinos del suroeste como un enemigo. Es decir, no solo no se vislumbra más democracia en el futuro de Siria, sino tolerancia irrestricta o directamente complicidad con los objetivos israelíes. Es irreal pensar que alrededor de esa colonia radiactiva, cancerosa, que se creó hace 76 años en Oriente Medio, en el corazón de Asia Occidental, que es Palestina, es irreal pensar que puede haber algún tipo de régimen democrático, o digamos, de participación popular, etc. No va a haber nunca
ninguna revolución democrática en ningún país de la región ni para ningún pueblo de la región mientras el epicentro de esa opresión y de ese colonialismo, Palestina, no sea libre. Será todo la inversa. Cuando Palestina sea libre es cuando se posibilitará la libertad de los pueblos de la región. Y es que en el fondo, tal vez la pregunta que nos planteamos al principio sobre si el cambio en Siria beneficia o perjudica a Palestina, sí tenga una manera sencilla de responderse. Porque podrán suceder cosas más o menos buenas o más o menos malas para el mundo árabe o alguno de los estados que lo integran. Pero algo que haya beneficiado, beneficie o vaya a beneficiar al ente israelí, jamás podrá ser a la vez beneficioso para Palestina.